Muy buenos días, chicos. Como siempre, es un enorme placer estar aquí con ustedes. Me da mucho gusto que se hayan esforzado en levantarse temprano y estar puntuales en la clase. Les agradezco el esfuerzo. Sé que a veces no es fácil, pero qué bueno que estén aquí echándole ganas y esforzándose. Ustedes saben que estar motivado y mantenerse activo es positivo en estos días complicados. Entonces, vamos a estar hablando el día de hoy de uno de los múltiples temas que tocamos ayer, pero que ayer solamente vimos en aspectos generales. Verán, ayer cuando hablábamos acerca de la sociedad mexicana y hablábamos de los indicadores sociodemográficos, dijimos que habían dos tipos de indicadores, ¿no? Hablábamos de que había dos formas de identificar a la sociedad, según cantidades y estadísticas para suplir sus necesidades, como lo eran los indicadores sociodemográficos, que eran más bien cuantitativos, y hablábamos también de estas pequeñas cosas que caracterizan a la sociedad, gracias a quizás sus prácticas sociales, sus costumbres, tradiciones y modos de vida. Y hablábamos entonces de que había dos tipos de indicadores, los cuantitativos, los que se pueden medir y poner en estadística, y los cualitativos, los que tal vez quizás se puedan medir y poner en estadística, pero que están estrechamente relacionados más bien con las cualidades y características de los ciudadanos que habitan en nuestro país. Y verán, el día de hoy vamos a estar hablando de, entre muchas cosas, durante los siguientes días, hoy, mañana y probablemente pasado mañana también, estaremos hablando a más detalle acerca de las cualidades que hacen a México un país bastante único. Y el día de hoy vamos a hablar de las manifestaciones sociales y culturales de los grupos étnicos. Ayer decíamos que uno de los indicadores más importantes que podemos tomar en consideración al momento de entender en cómo está compuesta la sociedad mexicana era valorar las etnias que se encontraban o que más bien se encuentran aún hoy en día entre nuestros habitantes en el país, y que si bien nosotros podemos pensar que no son muy importantes, en realidad son la herencia y el patrimonio cultural que hace a nuestro país tan interesante, diría yo. Es el hecho de que venimos de una larga tradición de antiguas civilizaciones que tuvieron como características mucha belleza y también muchas costumbres y tradiciones bastante peculiares. El hecho que México sea tan bonito, tan florido, tan colorido, tan variado, creo que se le debe principalmente a ellos. Y afortunadamente los mexicanos hemos tratado de reconstruir y ayudar a que nuestras etnias y que las comunidades indígenas no se pierdan, porque pues como nosotros fuimos un país colonizado, como muchos otros, perdimos gran parte de nuestra identidad y con el paso del tiempo la fuimos dejando de lado para concentrarnos en la civilización, ¿verdad? Pero posteriormente, muchos años después de todo este problema, México comenzó a centrarse en la riqueza de sus etnias y sus grupos étnicos y cómo defenderlos y cómo proteger tanto sus derechos como sus patrimonios culturales. El día de hoy vamos a hablar de las manifestaciones sociales y culturales de los grupos étnicos, o lo que se conoce también como la diversidad mexicana, para que podamos entender por qué es tan importante, por qué es tan relevante comprender cuáles son las características de estos grupos y por qué ellos constituyen una parte esencial de nuestra sociedad. Muy bien, la riqueza mexicana se encuentra principalmente en la variedad y en la diversidad que existe dentro de nuestro país. A veces nosotros podemos pensar en que en realidad somos un país rico en recursos naturales y en cultura. Puede ser que tengamos algunos problemas con la política y con las formas de gobierno y las leyes, pero no nos vamos a concentrar en eso el día de hoy. El día de hoy quisiera que nosotros pudiéramos hablar de la verdadera riqueza mexicana. La razón por la que México es reconocido a nivel mundial por el turismo y por otras cosas, como por ejemplo, ¿sabían ustedes que una de las 7 maravillas del mundo se encuentra aquí en México? En México tenemos Chichen Itza y Chichen Itza está considerado como uno de los 7 lugares más mágicos de todo el mundo. Eso quiere decir que literalmente en México existe una de esas 7 cosas más relevantes, 7 estructuras más bellas que se encuentran alrededor de todo el globo. Para lo pequeños que somos,
y para lo poco influyentes que podemos resultar en el panorama internacional, realmente ese es un logro bastante relevante. Yo creo que México es bonito principalmente por su gente, pero a veces no entendemos por completo de dónde proviene esa riqueza mexicana. Yo soy de Yucatán. Todavía tuve una abuela que hablaba una lengua antigua. Mi abuela hablaba maya. Y eso es plurietnicidad. Eso es la verdadera riqueza mexicana. La mayor parte de las expresiones culturales que existen dentro de México son una herencia de las múltiples etnias que existieron y que todavía existen en nuestro país. Los pequeños pueblos mágicos son los lugares más cercanos a esas etnias, por así decirlos, donde la vida se vive todavía un poco diferente a cómo se vive en las grandes ciudades. Creo yo que es el hecho de que en México hayan tantas etnias lo que promueve y lo que ayuda a que haya tanto impacto cultural de nuestro país en el panorama internacional. México es tan bonito que si ustedes van de un estado a otro, se van a encontrar con arte y artesanía completamente diferente, múltiples zonas arqueológicas, múltiples poblados y establecimientos donde se prioriza a las etnias mexicanas, etcétera, etcétera, etcétera. Solo con el simple hecho de visitar otro estado, nosotros somos capaces de encontrar una cultura completamente distinta a la nuestra. Entonces, es esa plurietnicidad y el hecho de que existan múltiples etnias dentro de nuestro país las que resultan en un patrimonio cultural, patrimonio que nos permite a nosotros explotar en múltiples ámbitos. No solamente es importante para el turismo, también es importante para nuestro país y para la forma en la que nos ven desde afuera. Yo creo que durante mucho tiempo ignoramos la plurietnicidad porque no consideramos que fuera necesaria para el progreso. Es hasta alcanzar cierto tipo de progreso que nosotros nos damos cuenta de que en realidad son estas cosas las que hacen ricos las que hacen rico a nuestro país. Como resultado de la plurietnicidad y el hecho de que existan múltiples etnias, si no saben qué es una etnia, pues es un grupo de personas indígenas que conservan ciertas características de el pasado. Por ejemplo, hablan una lengua o un idioma determinado o visten de ciertas formas o conservan tradiciones específicas de una cultura que para muchos puede ser olvidada o antigua. ¿Okay? Como por ejemplo la gente en Chiapas que habla con chiflidos. Si no han visto ese video en YouTube, los invito a que lo busquen, es súper impresionante. Muy bien, el resultado de la plurietnicidad y el hecho de que nosotros podamos cohabitar con múltiples etnias que son, como dije previamente, la herencia de nuestros antepasados, provee y dota a México de algo que se conoce como multiculturalidad. Ya deben de saber qué es la multiculturalidad. La multiculturalidad o la diversidad cultural es cuando múltiples culturas colisionan o se encuentran en un solo espacio geográfico y por lo tanto le proveen múltiples o digámoslo por el estilo, diferentes costumbres, tradiciones, historia, idioma, lenguas y esa riqueza es lo que provoca en realidad que seamos diferentes y las diferencias de las personas, aunque no lo creamos o no lo sepamos valorar, son lo que nos hacen especiales. Son esas pequeñas cosas que nos diferencian y que al mismo tiempo nos conectan, las que nos hacen ser tan fascinantes para el resto del mundo. Como mexicanos es bastante fácil ignorar la multiculturalidad porque, seamos sinceros, estamos muy distraídos viendo lo que pasa en el panorama internacional como para pensar en la riqueza cultural que existe dentro de nuestro país. Hay mucho, 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 mucho que aprender de nuestro país. De verdad, algunos de ustedes, estoy seguro, no conocen por completo ni la mitología azteca, ni la mitología maya, ni las historias de cómo se creó el hombre según las múltiples culturas o etnias mexicanas. Hay muchos idiomas que se hablan todavía y que nosotros ignoramos, como el zapoteco. No sabemos ni una sola palabra, pero ¿qué tal el inglés? Ese sí lo manejamos bastante bien.
Son esas pequeñas cosas, chicos, esa pequeña multiculturalidad la que dota a nuestro país de riqueza y que nosotros tendemos a ignorar por default. No creo que lo hagamos a propósito, creo que lo hacemos porque estamos muy cerca como para apreciarlo. Entonces, la diversidad cultural es el resultado de un constante cambio, pero también el respeto por nuestras tradiciones, por nuestras costumbres y nuestro origen. Nosotros como mexicanos debemos de estar siempre pendientes de que nuestra diversidad cultural prevalezca, permanezca y sea valorada. Yo quisiera que si alguno de ustedes viene de otro estado, supiera que solamente por el hecho de ser de otro estado ya somos diferentes y eso nos hace especiales. La gente comparte creencias, comparte religiones, comparte lenguas, comparte ideologías y esa multiculturalidad en realidad no debería separarnos, debería conectarnos. Es una pena que en ocasiones lo haga. Por supuesto, otra cosa a tomar en consideración acerca de la riqueza mexicana son los múltiples idiomas que hablamos aquí. Actualmente no estoy seguro de cuántos diferentes idiomas o lenguas indígenas se hablan alrededor de todo nuestro país, pero tengo entendido que son más de 25 diferentes idiomas. Estos idiomas son motivos de estudio y no deberían de perderse. Es difícil encontrarse con lenguas muertas y el hecho de que en un solo país existan tantos diferentes idiomas debería de ser algo que nos interese y nos preocupe, porque no deberíamos dejar que se pierdan. Por supuesto, también somos ricos en historia. Nuestra historia está estrechamente relacionada con quiénes somos y nosotros provenimos de una historia de lucha y de conquista. Desafortunadamente, o bueno, tal vez afortunadamente, México fue un país colonizado y por lo tanto mucha de nuestra historia se trata acerca de nuestros antepasados luchando contra la constante opresión y el constante sufrimiento de la esclavitud promovida por los colonizadores. Vamos a decir de forma generalizada que durante muchos años los indígenas fueron explotados debido a que cuando llegaron los españoles tenían una superioridad bélica a la nuestra y no fue muy difícil que nuestras grandes ciudades cayeran, como Tenochtitlán. Ustedes deberían saber que nuestra historia es una historia constante de friega y que los mexicanos logramos salir de ese bache luchando como siempre. Es un poco complicado tocar estos temas porque a la gente no le gusta escuchar acerca de nuestra historia porque es un poco cíclica. Constantemente vemos a una clase alta pisoteando a la clase baja y nosotros siempre tratando de sobresalir. Pero bueno, no es el tema a tocar, es más bien el hecho de que es importante que nosotros sepamos por qué hay tanta variedad y hay tantas historias que contar con nuestros antepasados y nuestros antecedentes como nuestro país. Por supuesto que esto establece y genera diferentes tipos de relaciones sociales y formas en las que nosotros podemos conectarnos con las etnias que existen en nuestro país. Sobreviven algunas de ellas, pero muchas otras se perdieron por completo. Y las que sobrevivieron tienen que establecer relaciones sociales específicas con el país para que puedan seguir perseverando. Una de las cosas más importantes son los derechos de los indígenas. Esas son relaciones sociales establecidas entre nuestro país, entre nuestras leyes y los grupos étnicos. Yo creo que es muy importante que sepamos respetar y colaborar con estas relaciones sociales. Es difícil para nosotros comprender la forma de vida en la que la forma de vida que llevan algunos de los grupos étnicos y para nosotros puede resultar incluso complicado hablar de ellos o comprenderlos debido a la gran o la abismal diferencia que hay entre ellos y la forma de vida que llevamos en las ciudades. Estas relaciones sociales, chicos, se deben de mantener. Cada vez que tengan la oportunidad de convivir con personas que promuevan o respeten o de alguna forma traten de esparcir conocimiento acerca de sus determinadas etnias, debería ser chamba de nosotros prestarles atención y esforzarnos por conocerlas un poco más para esparcir el conocimiento que se pueda acerca de las relaciones sociales que pueden existir entre nosotros y los grupos étnicos.
No sé quiénes de los que han estado aquí fueron a la Guelaguetza de Oaxaca, la que estuvo aquí un tiempo, si no viven por este lado de la ciudad, cerca de Parque Central, más bien enfrente de Parque Central, estuvo establecido durante un gran rato aquí en Ciudad del Carmen un grupo de personas que vienen de Oaxaca y que van de parte del estado oaxaqueño y recorren toda la República Mexicana. ¿Y qué llevan consigo? Pues llevan consigo ropa tradicional oaxaqueña, dulces, comida tradicional oaxaqueña, traen consigo las chaquiritas que son muy icónicas del lugar, los alebrijes, los colores, los dulces, los bailes, la ropa, las artesanías, todo lo relacionado con su estado. Y pues es muy lindo. Bueno, ya están aquí en el chat diciendo Félix que él sí fue, Anet también. Sí, qué bueno que fueron. Es una cosa muy linda. Entonces les estaba diciendo, disculpen, perdí el hilo. Estas pequeñas cosas son la forma en la que los grupos étnicos se relacionan con nosotros, con la sociedad general. Tenemos que entender desde ya que ellos son una minoría. Probablemente han escuchado el término minoría constantemente, sobre todo en el siglo XXI. Las minorías son los grupos de personas que tienden a ser menos y por lo tanto es más fácil desvalidarlos o no tomarlos en cuenta. Entonces los grupos étnicos son una minoría. Nuestra chamba debería de ser asegurarnos de que esas minorías sean escuchadas y establecer relaciones sociales con ellos, promover siempre sus derechos, su cultura y tratar de escuchar su historia. ¿Para qué? Solamente para poder transmitirla. Porque con el paso del tiempo, estas etnias pueden perderse. Muchas de ellas ya lo han hecho. Y con ello nuestra identidad, lo que nos define como país. La mayoría de nuestros atractivos turísticos, nuestros alimentos, nuestra riqueza gastronómica, nuestras artesanías, nuestras expresiones de arte, provienen de nuestras raíces indígenas. Toda esta espiritualidad que existe entre el mexicano y sus antepasados es la que nos define a nosotros como un país multidiverso. Y como un país multidiverso, nosotros debemos de asegurarnos que las múltiples culturas, la diversidad cultural y la diversidad de personas se preserve, se conserve y se defienda. De ahí proviene nuestra verdadera riqueza. Ahora, ¿quiénes de ustedes han tenido contacto directo con personas de diferentes etnias? Yo soy yucateco. Es muy fácil ser yucateco y conocer gente que hable maya o que sea de este grupo étnico, que se vista de la misma forma, que haga sus tortillas a mano, que hable el idioma o conserve algunas creencias antiguas. Entonces, es la única etnia con la que he tenido contacto directo. Yo, de ahí en más, pues, como dije antes, he ido a ver, por ejemplo, algunas exposiciones o por el estilo, pero como soy yucateco, pues es la etnia con la que más tengo contacto. Es el tipo de cultura con el que más cerca me he encontrado. Espero que ustedes tengan contacto con personas de otras etnias. Es fácil hacerlo. Y espero también que las personas que provengan de grupos étnicos también se sientan súper orgullosos por lo que hacen y por la cultura que tienen, porque es fácil sentirse desvalidado por una sociedad que constantemente avanza mientras que los grupos étnicos preservan sus tradiciones, pero son esas tradiciones las que los hacen tan bonitos. Okay, en el chat estamos platicando. Decía Félix que las costumbres y tradiciones zapotecas son muy bonitas. Elías dice que su cuñada es de Chiapas y habla chol. Genial, eso suena genial. Ana dice, las personas de los pueblitos yucatecos están muy apegadas a su cultura, es verdad. Y Abraham dice, yo conozco una persona que habla zapoteco. Yo también. Entonces, chicos, la riqueza mexicana se encuentra en su diversidad cultural. Y todo el mundo lo sabe, menos nosotros. Hay que estar un poquito más conscientes y despiertos al respecto. Por último, vamos a hablar acerca del arte mexicano. El arte mexicano, como dije anteriormente, es una herencia de sus antepasados.
Durante muchos años, nosotros como mexicanos hemos definido nuestra identidad y hemos construido una forma de expresión artística que nos ha definido como tales. México es un país, como les dije antes, que constantemente lucha y batalla. Y la mayoría del arte simbólico mexicano surgió como el resultado de protesta y de negación a la opresión y al gobierno. El muralismo, por ejemplo, es una forma de expresión mexicana. Muchos de los artistas muralistas mexicanos son simbólicos de nuestro país, como lo fue Diego Rivera. Estos artistas muralistas se dedicaban a esparcir mensajes de protesta y belleza en grandes murales hechos por ellos mismos. Yo quiero que consideren que el muralismo siempre fue parte de nuestra herencia y en muchos otros países se abandona rápidamente o con facilidad. En México no, porque México constantemente se encuentra en la necesidad de expresar su protesta o su enojo en murales o a través de murales. El muralismo es casi una situación en común que tenemos con el resto de las civilizaciones antiguas. Los egipcios eran unos excelentes muralistas, siempre detallaban en murales historias y leyendas. Y muchos de los grupos étnicos mexicanos, o más bien muchas de las civilizaciones antiguas mexicanas, también fueron civilizaciones muralistas. Pero con el paso del tiempo se dejó de hacer hasta que se empezó a utilizar el muralismo otra vez como un mensaje de protesta. El muralismo entonces es cuando los mexicanos nos expresamos a través del arte en grandes murales, usualmente pintados en paredes. Aquí en Ciudad del Carmen, muchachos, hubo un proyecto de muralismo que se hizo en honor a un famoso muralista carmelita y que se encuentra en Playa Norte. Hay varios murales, no sé cuántos exactamente, pero fueron hechos por una asociación conocida como Pinta Colectiva, que ahora lleva otro nombre, Caracol Urbana. Una asociación que se llama Caracol Urbana que organizó este evento que se llamó Pinta Colectiva y espero que muchos de ustedes ya hayan visto esos murales. Aquí en Ciudad del Carmen el muralismo está estrechamente relacionado con nuestras tradiciones y características carmelitas. Muchos de los murales imponentes que podemos encontrar en el centro cultural, por ejemplo, o en los alrededores del malecón, son hechos por el maestro Mario Brito, que es un pintor muy relevante de nuestra isla y que siempre utiliza este tipo de pintura que tiene doble simbolismo, donde puedes ver escenas mezcladas con diferentes objetos. Tiene un nombre ese tipo de pintura, pero no me acuerdo ahora mismo de cómo se llama el tipo de pintura, discúlpenme. Espero que hayan visto esos murales también. Hay un pirata muy genial al fondo del malecón. El muralismo es muy característico de nuestro país y aquí en Carmen hay bastantes ejemplos. Si no han ido a ver los murales, un día de estos agárrense una cámara y váyanse caminando en Playa Norte para pasar con todas las, ¿cómo se llama? Por todos los murales. Dice Félix, el pescado que está en Playa Norte. Hay muchas cosas en Playa Norte. No sé cuáles realmente, pero pues yo una vez los vi todos. Dice Anelet, son las de Zoraida, ¿no? Zoraida hace murales hiperrealistas. No hace el tipo de pintura del que yo hablaba anteriormente, pero ella también ha hecho muralismo. Bueno, en el Palacio Municipal estuvieron un tiempo los cotorritos gigantescos que a nadie le gustaron y a mí me encantaban. Yo no entiendo por qué a nadie le gustaron. Estaban hechos con cosas recicladas. A mí me encantaron, pero a mucha gente le disgustaron. Eso se puede considerar muralismo tal vez.
bueno, a mí me gustaban mucho esos cotorritos. También la música en México fue música de mucho tiempo de protesta. La música disconforme fue el resultado de la constante represión que existía entre el gobierno y tuvo su éxito, o digamos así, tuvo su mayor auge durante las décadas de los 80s y los 90s, cuando empezaron a pasar estas grandes protestas gracias a los cambios mundiales que habían en el panorama general. Para quienes han estudiado conmigo, ustedes saben que la sociedad moderna fue complicada durante ciertos años y digamos que de 1950 en adelante el cambio era una característica muy notable en el mundo. Hubieron muchos cambios políticos y sociales y con esos cambios México también se vio influenciado y empezaron a salir personas pidiendo derechos y pidiendo equidad para todos. Lo que sucedía constantemente aquí en México era que el gobierno los reprimía y de ahí sucedieron cosas como el 2 de octubre, la matanza de Tlatelolco. Si no saben qué es, investiguenlo. Por supuesto, otra cosa interesante acerca del arte mexicano es la escultura radical. La escultura radical es el resultado de la herencia de la artesanía mexicana. Tengo un pequeño problema con el nombre de artesanía. A mí me pica un poco el término artesanía. No sé cuántas personas están de acuerdo conmigo y es probable que muchas personas no lo estén, pero yo siento que no hay necesidad de cambiar el término artesanía cuando se trata de escultura étnica. O sea, todo el tiempo vemos estas expresiones artísticas de pintura y escultura como los alebrijes o como las chaquiritas que están aquí, y no les llamamos arte, les llamamos artesanía. ¿Por qué? Porque no las hizo ningún escultor famoso, no las hizo ningún pintor famoso, las hicieron grupos étnicos, indígenas, grupos de personas que no son relevantes socialmente. Y solo por eso ya no es arte, es artesanía. Como siento yo que se desprecia un poco el trabajo de las personas que promueven y perseveran en el arte étnico. La escultura radical mexicana se volvió relevante durante las últimas décadas y cada vez está más presente como forma de expresión entre nosotros a un nivel artístico cultural relevante, así como al nivel artesanía local. No sé si ustedes tienen algún tipo de escultura en sus habitaciones. Yo tengo una calavera que me traje de Chichén Itzá, pero creo que todos deberíamos tener una pequeña artesanía, por muy pequeña que sea. Si tienen una, qué lindo. Y si no tienen una, cómprense una la próxima vez que viajen o que vayan a otro lado. Dice Félix, realmente son relevantes, incluso más que los famosos, pero solo para quienes apreciamos el esfuerzo. Tengo máscaras mayas de madera y de piedra o barro. Son preciosas esas máscaras. Siempre he querido comprar una, pero no he tenido la oportunidad. Sí, son muy relevantes. Son el tipo de consumo artístico mexicano que más se llevan los turistas. Son en lo que más invierten los turistas en un aspecto general. Pero seamos sinceros, no se les da el valor que se les debería de dar en general, de una forma generalizada. Es curioso cómo a nosotros nos gusta ir ver museos con nombres artísticos relevantes, pero cuando se trata de expresiones como estas, no las solemos ver. En Mérida durante mucho tiempo hubo una exposición acerca de alebrijes que estaba muy linda, es verdad, pero pues esos alebrijes se estaban vendiendo en 25,000 varos, 30 y tantos mil varos, mientras que los indígenas que han trabajado con alebrijes toda su vida y tienen que vender sus trabajos en madera en 300, 400 pesos, porque es lo más que la gente está dispuesta a invertir en ellos. Pero bueno, ese es un tema para otro día. El arte mexicano y las expresiones artísticas de nuestro país, estas expresiones culturales, son heredadas, chicos. Provienen de un pueblo de constante lucha, constante batalla, discriminación, y son el resultado de muchos años de cambio.
Eh, el día de hoy les voy a mandar un video de YouTube que se tienen que ver, un video que contiene 25 etnias mexicanas distintas y su tarea va a estar bastante simple. Van a preparar, yo siempre les dejo tareas de preparar presentaciones, aunque no las hagamos, pero van a preparar una presentación en PowerPoint acerca de una de estas múltiples culturas, que tenga un mínimo de 5 diferentes diapositivas y por supuesto asegúrense de hacerlas decoradas, bonitas y con poca letra. Ya saben cómo me gustan a mí los trabajos. Van a escoger una etnia, la van a investigar y me van a explicar sus características más importantes, como su historia, su origen, su religión, sus aspectos culturales más importantes, como el arte que tienen, la artesanía, que si el tipo de vestimenta, el tipo de comida, todas esas pequeñas cosas, sus tradiciones también, etcétera, etcétera, etcétera. Me van a preparar una presentación de PowerPoint. No sé si va a haber tiempo de que las den, yo creo que no, pero sí les va a permitir familiarizarse más con una etnia de la que no hayan escuchado antes. Yo los invito a que lo hagan específicamente con una etnia que no conozcan o con la que no tengan mucho contacto. Yo conozco bastante de los mayas, no haría trabajo acerca de los mayas porque a ellos ya los conozco. Traten de aventurarse con alguna etnia de la que nunca hayan escuchado o de la que no esperaban escuchar. Les estoy mandando este video, tarda 19 minutos. Por favor, inviertan esos 20 minutos de su tiempo para poder ver ese video y conocer un poquito más acerca de las etnias de nuestro país. En ese video que vean pueden escoger una de las 25 y hacerle su determinada presentación. Por favor, no pongan el video a la mitad y agarren la primera etnia que les salga solo para cumplir. Recuerden que esto es una cuestión de diversidad y de riqueza mexicana. Intenten apreciarlo un poco más. Sé que puede parecer un poco difícil al principio cuando vemos el video y vemos que tarda 19 minutos, pero créanme que se pasan bastante rápido. O sea, de verdad que se pasan rápido. Pueden checarlo. Si ven 10 minutos de un video del Rubius, no creo que les cueste trabajo ver 20 minutos de live feeder hablando de las etnias mexicanas, ¿sí? Solamente di el nombre del Rubius de, por ejemplo, no quiero que nadie me diga, ay, es que soy criaturita del Señor. No hay problema, si lo son, no pasa nada. Solamente estoy diciéndolo como ejemplo, ¿va? Ok, chiquillos, esa va a ser su tarea. Voy a subir la tarea próximamente. Me dio mucho gusto verlos el día de hoy. Qué bueno que se pudieron ir a la clase. Sé que les dije que iba a estar corta, pero ya estuvo bien larga. Ahorita les mando el video de YouTube para que lo puedan checar y quedamos listos por el día de hoy. Se me cuidan mucho y que tengan muy bonito día. Si van a comer, buen provecho. Programo la tarea y la repetición posteriormente, pero el video se los mando ahorita, de una vez por WhatsApp para que lo chequen. Que tengan muy bonito día, chicos. Ahí nos vemos, ya se pueden salir de la llamada. En los minutos la cierro, en los segundos la cierro.